8 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso con ampliación de noticias. Está en desarrollo el foro que se preocupa por la niñez y su alimentación y su nutrición y su cuidado emocional también. Fernando, vamos a regresar luego a Centro Católica. El grupo RPP tiene en esta fecha el día central de una campaña de varias semanas ya. Pero pasemos a revisar otros temas. Así es, que es la audiencia de apelación de las prisiones preventivas impuestas a 14 abogados que fueron árbitros en procesos vinculados con la empresa brasileña Odebrecht. Hemos solicitado la presencia de un abogado especialista en estas materias que ha sido él mismo árbitro y sobre el cual sin embargo no hay ningún reproche, de manera que puede hablarnos desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista de la práctica de esta forma de intervención de abogados, el arbitraje. Hablo del señor Alfredo Bullard. Buenos días, señor abogado. Buenos días. Cuéntenos, por favor, para darnos contexto, ¿desde cuándo hay arbitrajes en el Perú? ¿Cuántos arbitrajes hay por año? Y de esos, ¿cuántos tienen que ver con el Estado peruano? A ver, en el Perú hay arbitraje desde hace décadas, pero yo diría que realmente se difunde mucho el arbitraje a partir de los 90. Hay cambios en las leyes, hay una política del Estado para fomentar el arbitraje y eso ha contribuido a que Perú quizás sea uno de los países del mundo donde más se arbitra per cápita. Es decir, si uno divide la población entre el número de arbitrajes, Perú debe estar entre los que más se arbitra en el mundo. Es difícil calcular porque muchos arbitrajes son reservados o son confidenciales, pero conversando con amigos y tirando números de manera muy gruesa, yo diría que en el Perú deben haber unos 10.000 arbitrajes al año, más o menos, de los cuales aproximadamente 60% son arbitrajes que tienen una parte estatal, ¿no? Nuevamente son números muy gruesos, pero solamente para dar una suerte de orden de magnitud, ¿no? ¿Quiénes pueden ser árbitros? ¿Qué requisitos se deben reunir para que uno pueda ser contratado por empresas que están en conflicto como árbitro? Esa es una pregunta que, como diría todo abogado, depende. Depende del tipo de arbitraje. Hay arbitrajes, por ejemplo, con el Estado que tienen ciertos requisitos. Hay arbitrajes, los arbitrajes comerciales en general, tienen requisitos mucho más abiertos. Depende el pacto de las partes. Uno no necesariamente tiene que ser abogado para ser árbitro, pero eso requiere que las partes hayan pactado, que no va a ser economistas, contadores, pero la gran mayoría de casos son abogados. No tienen que ser abogados peruanos necesariamente, pueden ser abogados extranjeros. De hecho, en el Perú hay mucha difusión de que vienen árbitros de fuera a arbitrar. Ahora, hay una figura en particular, y a propósito de la coyuntura que nos convoca Alfredo, que es esta de la sospecha del resultado de los arbitrajes. Primero porque Odebrecht ha reconocido su actuar corrupto en nuestro país, ¿no? Y que pagaba coimas, prebendas para obtener beneficios. También tuvo participación en arbitrajes. Pero la otra, y quería revisar los dos extremos contigo, es que conocemos la deficiencia del Estado peruano y de sus funcionarios. Y entonces nos dicen que también es previsible cuando el Estado peruano llegue a un arbitraje que lo pierda porque el proceso generalmente ha estado mal llevado. Y las posibilidades entonces de ganar un arbitraje cuando tú has desarrollado un proceso mal, pues es grande, ¿no? Sí, bueno, primero, corrupción en el arbitraje existe. Ahora, si uno ve los grandes números del arbitraje, tampoco es que esté el sistema. Si hablamos de 10.000 arbitrajes, ¿de cuántos casos estamos hablando? De los que, bueno, más o menos han generado algún tipo de polémica, pero tampoco estamos hablando de la inmensa mayoría de los arbitrajes ni de lejos. Pero son bastante llamativos. Son llamativos y además son llamativos porque están vinculados a problemas como los de Odebrecht, ¿no? Claro. Que evidentemente llaman la atención y donde hay reconocimientos. El caso del reconocimiento de que se han recibido coimas, se han descubierto coimas a árbitros y eso está acreditado. Reconocido por el propio árbitro. Ahora, los resultados de los arbitrajes. Ahí hay que tener mucho cuidado. Primer punto, yo creo que esto hay que entenderlo como los arbitrajes en general. Porque efectivamente la gente dice el Estado siempre pierde, ¿no? Eso no es cierto. Hay un informe de la Contraloría del año 2014 que analiza eso y no es lo que arrojan los números. Es normal que en la mayoría de arbitrajes gane con más frecuencia el que demanda. 60, 70%. ¿Por qué? Porque el que demanda no le han pagado, le deben algo, demanda y se reclama. Ha estudiado las cosas y reclama. Claro. Entonces, claro, cuando uno dice que el Estado ha perdido en el 60%, 70% de los casos, si uno va a los estándares internacionales, tampoco es una cifra que uno diga está fuera de lo que usualmente pasa en cualquier arbitraje en cualquier parte del mundo. Segundo, es correcto lo que se dice. Hay muchos problemas con la administración del Estado. Uno, obras.
los diseños de los proyectos son muy malos. Entonces, uno hace un mal proyecto, hace la carretera y cuando hace la carretera encuentra que no puede seguir porque el piso está mal analizado. Porque el Estado invierte muy poco en los proyectos de... Entonces, ¿qué pasa? Después tratan de corregir este asunto en los arbitrajes, que no es la forma de corregirlo. La forma de corregirlo es tener un buen proyecto. Segundo, el Estado administra mal sus contratos. En consecuencia, o no contesta a los requerimientos, o no analiza correctamente, o por temor a la responsabilidad frente a la Contraloría, no acepta responsabilidades que pueden corresponder al Estado. Y Claro, entonces, eso es lo que pasa con algunos funcionarios, nos decían, en vez de admitir que se ha equivocado, como no tiene una responsabilidad penal en un arbitraje que se pierde, entonces antes de reconocer una falta en el proceso de parte de un viceministro, un director de un ministerio, lo que hace es dejar que el caso llegue hasta un arbitraje y ahí sí ya se resolverá. y te lo dicen, ¿no? Yo a veces he asesorado a entidades del Estado cuando tienen un problema y te dicen, ¿usted me puede asegurar que la Contraloría no me va a reclamar? Le digo, no, yo no le puedo asegurar nada. Porque... Entonces mejor que se vaya a arbitraje y que unos señores distintos decidan qué cosa es. Y el otro problema ya viene en la defensa del arbitraje. El Estado, y se los digo por experiencia porque he sido árbitro en varios casos, no se defiende en promedio, hay muy buenos procuradores, pero en general, en promedio, no se defiende igual a como se defiende usualmente un privado que contrata abogados más sofisticados. Nos ha pasado, llevando al otro plano, constantemente, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. Otro nivel de reclamos, pero igual, el Estado mal representado, pues. Y eso no pasa siempre. El Estado peruano diseñó el sistema de SICRESI, por ejemplo, que defiende las inversiones del Estado, donde el Estado le va muy bien. ¿Por qué? Porque hicieron bien las cosas, nombran equipos, nombran buenos abogados. ¿Qué es eso, Alfredo? ¿SICRESI qué es? SICRESI es la comisión que está en el Ministerio de Economía que se encarga de los llamados arbitrajes de inversión. Para hacerlo sencillo, usualmente los CIADI. Hay más que el CIADI, pero usualmente son los famosos arbitrajes CIADI, donde el Estado hasta el momento ha tenido una buena performance porque contrata a los mejores abogados del mundo. Antes de ir al tema concreto de los arbitrajes que han dado lugar a estas decisiones sobre 16 árbitros, quería preguntar algo genérico también. Hay dos instituciones que acreditan árbitros que se supone tienen garantías de calidad. La Universidad Católica por una parte y la Cámara de Comercio de Lima por otra. ¿Qué se necesita para poder ser árbitro, digamos, avalado por estas dos instituciones que han decepcionado? Porque algunos de los árbitros cuestionados precisamente proceden de ahí. A ver, en realidad son muchas más. Hay muchas más instituciones, estas son quizás las más conocidas y son muchas más, y a eso podemos sumar las entidades internacionales, porque es perfectamente posible en el Perú pactar un arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que está en París, o de Hong Kong, o de Londres, o sea, hay muchísimas más. Cada entidad arbitral tiene sus reglas y tiene sus propios sistemas. Usualmente lo que tiene es un sistema de listas, no es una regla universal, es una lista donde se registran árbitros que han sido sujetos a algún tipo de evaluación previa, pero ojo, y eso es bien importante saberlo, no necesariamente es un requisito estar en la lista para ser árbitro bajo el centro, porque las partes pueden muchas veces nombrar a sus árbitros y no están en la lista. Algunos centros arbitrales tienen, especialmente recientemente, lo que se llama la confirmación de árbitros, que es cuando tú me traes un árbitro, yo me reservo el derecho como centro de aprobar su nombramiento. Yo no me atrevería a decir que en general estos sistemas han fallado necesariamente. En todas partes del mundo, porque uno hace una evaluación en abstracto antes de los hechos, uno no puede realmente saber cuál va a ser la calidad de los árbitros. Y yo nuevamente vuelvo a los números, ¿no? La cantidad de arbitrajes donde esto se ha presentado no es la inmensa mayoría, es un grupo de arbitrajes importante, sensible, hay que tomar medidas, pero yo no me atrevería a decir que los centros arbitrales en general han fallado. Hay centros arbitrales que sí, se lo digo, existen. Ha habido uno famoso, un arbitraje hace un tiempo que quedaba en una heladería en Quiquitos, digamos, o sea, era claramente lo que llamarían un centro arbitral trucho. Pero yo diría que en general los centros arbitrales se han movido a tener estándares que se van ajustando a lo que es el estándar internacional, ¿no? Doctor Buller, vamos a una pausa y cuando regresemos, Ricardo, haremos preguntas más precisas ya sobre los casos de los árbitros que han sido objeto de esta medida de prisión preventiva, 14 de ellos y 2 restricciones domiciliares. Hacemos una pausa y retomamos la entrevista con el doctor Alfredo Bullard.
de ley, retomamos nuestra entrevista con un abogado, Alfredo Bullard, que más específicamente queríamos que nos diferencie entre los diversos tipos de casos que hay entre los 16 abogados que fueron sometidos a esta audiencia, que condujo a 14 prisiones preventivas y 2 restricciones domiciliarias. Sí. Bueno, yo creo que si uno quisiera hacer una clasificación gruesa, porque cada caso puede tener diferencias, hay 2 grandes grupos, ¿no? Hay uno donde hay una descripción de una ruta de dinero, ¿no?, que va desde Odebrecht hasta los árbitros en distintas situaciones. Algunos aparentemente, por lo menos de lo que se ha salido en la prensa y lo que se ve de las resoluciones, hay incluso hasta la entrega a los árbitros. En otros casos es que Canepa aparentemente entregaría el dinero en efectivo, veamos. Claro, lo que ha señalado Barata, Odebrecht, es que sí amañaron algunos arbitrajes y que el dinero para esos amaños se lo daban a Horacio Canepa, que era árbitro. A Canepa. Pero en el entendido de que él tenía, digamos, una red de otros árbitros. Sí, que él cobraba el 1% de los laudos y que si había algún árbitro que necesitaba, digamos, algún tipo de apoyo para que lo apoyara, ahí iba, pero efectivamente, lo que Barata ha dicho es que el único que le han entregado dinero es a Canepa. El segundo grupo, que básicamente yo creo que se concentra en 3 árbitros, es que se usa el siguiente argumento. Estos señores deberían haber cobrado 100 y han cobrado 150. Entonces los 50 lo han llamado una coima disfrazada, ¿no? O sea, se ha pagado horarios elevados, son una coima disfrazada. Claro, esos son los casos en los cuales se ha sostenido. Entonces ahí no hay ruta de dinero. O más bien dicho, la ruta de dinero es una ruta transparente, es el recibo de honorarios con el cual a mí me pagan. Lo que dice, ¿en ese caso quiénes están? Ahí está Franz Kuhnmüller, ahí está Mario Castillo y está Fernando Cantuarias. Muy bien. ¿No? Entonces, ahí básicamente cuando uno conoce arbitraje, y esto lo ha dicho no solamente los expertos acá, hay varias personas de fuera que se han pronunciado, la Cámara de Comercio Internacional de París, que es el centro arbitral más prestigioso del mundo, lo ha dicho la IVA, que es la International Bar Association, el grupo de abogados más grande del mundo, lo han dicho varios centros arbitrales de fuera, que han dicho cómo se calculan los honorarios. Uno, si sabe cómo funciona, no resiste ningún análisis serio el famoso inflado de los honorarios. Si fuera el único argumento, el inflado, el aumento de la remuneración. Claro, ahora lo que yo entiendo es que para que se dé el cohecho, que es la acusación, digamos, central de las que se derivan las otras, soborno, ¿no?, tiene que haberse pagado algo. Tiene que sostener que sea pagado. Y justamente si ese es el único argumento de pago y ese pago no se ha producido, todo lo demás parece no tener ningún sentido, porque a cambio de que se dice que se hizo todo lo que se hizo, que dicho sea de paso, tampoco se sostiene. Ahora, la complicación surge, Alfredo, porque los dichos de Canepa no acaban en ese señalamiento de un honorario elevado, de sospechoso de ser coima encubierta, sino en el de reuniones extrañas con funcionarios a los que no debían tener contacto en momentos previos al arbitraje. Eso es muy importante y eso también ha sido objeto de pronunciamiento de la CCI. Eso está regulado en unas reglas estándares internacionales que se llaman las reglas de la IVA, International Bar Association, que se usan internacionalmente como el referente para ese tipo de cosas. Primero, es absolutamente legítimo que los árbitros se reúnan con la parte que los designa antes de la constitución del tribunal arbitral, para que los entrevisten, para que sepan si son buenos árbitros, para discutir quién puede ser el presidente, ¿no? Para eventualmente discutir cuáles podrían ser las reglas del arbitraje. Esas reuniones... Eso no es ilegal. Eso no solo no es ilegal, es la práctica común. Eso se da todo el tiempo. Es decir, puede darse en una reunión física, puede darse en una conferencia telefónica, es completamente usual. Lo que pasa es que lo han cargado con toda una cortina, como si esto fuese una cosa ilegal, ilegítima, etcétera, etcétera, y no lo es. Ahora, si es así, Alfredo, entonces, ¿por qué el juez Jorge Chávez, atendiendo a un pedido del fiscal que está siguiendo este caso, que es un fiscal que tiene prestigio y demás, y que en realidad sí tiene un caso, ¿por qué es que finalmente dispone para todos prisión preventiva? Mire, ¿por qué no hace diferenciaciones como las haces tú, por ejemplo? Esa es una excelente pregunta que yo creo que solamente puede contestar el juez. Yo he leído la resolución del juez, he leído la acusación fiscal. El juez no contesta ninguno de los argumentos que se han planteado respecto a este cálculo de honorarios y respecto a las reuniones. Básicamente ha asumido lo que el fiscal dice y lo ha asumido. Yo tengo la impresión que es un problema de falta de conocimiento de cómo funcionan estas reglas arbitrales, ¿no? Si uno está familiarizado, se dará cuenta que
la única pieza, el único ingrediente extraño, digamos, es lo que se señala, lo que se dice, ocurrió en la reunión, de que esa reunión fue para discutir no solo que vamos a nombrar al presidente, que dicho sea paso, uno lee al fiscal y parece como que eso fuera terrible que se hayan reunido para discutir al presidente. Cuando eso siempre es es así, claro. Siempre es así, siempre es así, eso es lo que usualmente pasa. Dice que es terrible que hayan discutido otra cosa, eso siempre pasa. Entonces, el único ingrediente que él añade dice, ahí se discutió cómo iba a ser el resultado del arbitraje. Y eso, sinceramente, es el único elemento de juicio que existe. Es lo que se ha... Ahora, usted ha escrito sobre el caso de uno de los árbitros, el señor Fernando Cantuarias, que lo compara, que lo asocia con el caso de Kurt Müller, Sí. y hace notar que él era víctima de una hostilidad personal de la parte de Horacio Canepa, hostilidad que era pública, porque Cantuarias había denunciado a Sí, Canepa. era público y además yo estaba incluido porque éramos las personas que habíamos, digamos, nos habíamos opuesto, habíamos fomentado que él fuera excluido de ciertos centros arbitrales cuando no sabíamos de la dimensión del problema, todavía no había ocurrido todo lo que hoy día se sabe, pero sin embargo, y efectivamente comenzó a ocurrir. Entonces, Horacio Canepa no tenía ninguna amistad, al contrario, a pesar que somos compañeros de promoción, entonces estuvimos todos en la misma universidad y en la misma clase, pero efectivamente había una animadversión. A mí, Horacio Canepa, me denunció penalmente, ¿no? Después, cuando 2 meses antes que saliera todo esto que salió, se desistió de la denuncia, pero a mí me denunció penalmente. Y el tiempo nos gana. ¿Qué se puede prever en la audiencia de mañana? Esperemos que se haga justicia, que se analicen los hechos, que se analicen los estándares arbitrales y que se entienda cómo funciona. Si hay una comprensión mínima de cómo funciona, creo que no hay ninguna base para que esta decisión que tomó el juez se sostenga. Muy bien, Alfredo. ¿De todos los 14? No, estoy refiriéndome a los 3 que mencioné. Bueno, muchas gracias a Alfredo Müller, abogado y ex árbitro, que nos ha explicado el funcionamiento general de este sistema y el caso en particular de Cantuarias y Kurt Müller. Muchas gracias y buenos días. Son las 8:59, el gran resumen de la hora. Luego continuamos con más aquí en Ampliación de Noticias de RPP, confianza por todos los medios.